Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, San Marcos capítulo 12, del versículo 15 voy a leer. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la... disculpe, ya repito. San Marcos capítulo 12, el versículo 35. 35 leo. Enseñando Jesús en el templo, decía: como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por protesto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hasta el versículo 44 he leído. Ah, Mientras tanto que nosotros estamos leyendo esta palabra, Dios nos da un entendimiento, ¿no? Porque de primero nosotros podemos tocar el tema de la ofrenda de la viuda. Significa que la viuda no tiene marido. Por esa razón su vida tiene mucha dificultad en la realidad. Por causa de eso, la gente, cuando sea como pobre, ya puede pensar muchas cosas. Aunque no hay mucha ganancia, en aquel entonces ya puede dividir los gastos. Yo tengo que comprar panes, también yo tengo que sustentar la familia, también yo apoyo en el estudio mi hijo, etcétera, etcétera. Ya montón de cosas se necesita.
Pero en el corazón de una viuda, ¿cómo podía ofrendar con todo su sustento? Es decir, que apenas tenía poco de plata, ella podía ofrendar. Creo que de primero en su corazón tenía un deseo de servir al Señor. Es cierto, ¿no? Y teniendo amor hacia nuestro Dios. Es muy importante, ¿no? Y comparando de los ricos, aunque cantidad de dinero estaba ofrendando, pero eh, ellos ofrendaban lo que sobran, así dice. Observando esta palabra, ¿no? Jesucristo no quiere ver la cantidad, sino que quiere ver solamente nuestro sentido y nuestro corazón. La verdad que cuando yo estaba viviendo en Jamaica, después de fundar la iglesia de Kingston de Jamaica, una hermana coreana, la que estaba sirviendo la familia de embajador de Corea en Jamaica, como siendo empleada, pero ella estaba teniendo un corazón para servir a la iglesia. Cuando ella gana como $1,000, entonces ella ofrendó $1,000 para pagar alquiler y sobre sustento de nuestra familia. Aunque yo estaba viviendo solamente 4 meses en Kingston de Jamaica, 1997 hasta 1998, yo estaba muy agradecido al Señor porque yo estaba observando su vida. No era fácil, porque el clima de Jamaica es caluroso. Por esa razón, cuando hace comida, abriendo la ventana, llega aire calor. Suda mucho. Durante todo el día estaba aguantando contra clima y haciendo comida, sirviendo la familia de embajador. Por esa razón, ¿no? Teniendo la plata, debería gastar para su vida, porque siendo como divorciada, ya no hay mucho apoyo y siendo como eh, eh, como adulta que tiene edad. Y mayormente, ¿no? La gente quiere ver el tiempo futuro para depositar, sustentar su vida futura. Pero teniendo un corazón muy especial para servir a la iglesia, a Dios, ella estaba gastando. Pero por medio de recibir la ganancia, por medio de aguinaldo, y poco a poco estaba usando para sí mismo, ¿no? Entonces, Dios no se olvidó de la vida de ella y tampoco abandonó a su vida. Y luego, después de pasar pocos años, ella se casó con un hermano de la iglesia. Además, ese hermano tenía fe, siendo mayor, más de 60 años. Quería aprender la palabra de Dios, por eso ingresó en en la escuela Teología Misión Buenas Nuevas de Corea del Sur, aprendiendo la palabra de Dios. Ya fue enviado a Ghana de África, más de como 15 años por ahí, o casi 20 años estaba sirviendo a Dios, amando a los nativos. Recordándome la vida de ella, es como una
mujer que estaba viviendo como un ejemplo entre los salvos, cómo debería servir al Señor, cómo debería echar sus corazones. Además, mientras tanto que yo estaba viviendo otros países, ¿no? Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Chile, a menudo algunos hermanos nos apoyan, nos ayudan. Hasta ahora también de otros países está recordando de mi vida, y porque yo no trabajo en el mundo para hacer ganancias, etcétera, ¿no? A menudo estaba viajando a otros países también, constantemente estaba predicando. Por eso, durante muchos años, algunas personas, cuando tenía el deseo, entonces podía ayudarme y podía ofrendar. Así surgía. Por esa razón yo puedo decir que Dios está viviendo en nuestra vida. Después de recibir la salvación, a veces se ve muy difícil. No tiene nada, no puede hacer nada. Cuando quiere viajar ya no hay pasaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Dios constantemente estaba sustentando, estaba dirigiendo, ayudando. Esa área nosotros podemos entender. Y luego el Señor Jesucristo estaba exhortando a los fariseos escribas, porque Jesucristo estaba diciendo, el versículo 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta palabra? Últimamente, Jesucristo estaba diciendo, recibirán la condenación, mayor condenación, dice. O sea, una pregunta: ¿cuándo llega la condenación de Dios? ¿A quién llega la condenación? ¿Eh? ¿Cuándo se necesita condenar la gente? Para juzgarlo. ¿Es cierto o no? Cuando no juzga, no hay condenación. Cuando hay cuando hay juicio, ahí ya hay condenación. Significa que ya los que estaban andando ropas largas, porque estaban vestiéndose ropas largas. Creo que en aquel entonces, ¿no? Y como ropa larga es como si fuera como un hombre que aprendió mucha palabra, ¿no? Capaz, como noble, ¿ya? Cuando se ve esta persona, ya se siente algo que es muy especial, así se nota. Y luego no quiere quedarse segunda fila, última fila. En la sinagoga, cuando participan en el culto, ya siempre quiere sentarse primera fila como para tener honor, ¿no?
Y también para cenar y en el primera silla, etcétera, etcétera. Es decir, que la gente, para recibir la gloria del ser humano, quiere mostrar algo, orando largamente. Así dice. Pero el Señor Jesucristo, como decía, uno que quiere orar tiene que entrar en una pieza cerrada de la puerta, silenciosamente puede pedir al Señor. Orando al Señor, no debería repetir lo que había dicho como palabrería, porque Dios ya sabe antes de pedir, así dice. Cuando uno meditando, pensando, orando al Señor, ya debería creer que Dios escucha. Dios acepta mi oración. No es que es necesario levantarse, alzando sus manos, gritando, orando largamente. Con esa manera debería escuchar el Dios. No es así. Así dice. Por eso, mientras tanto que maneja coche, sí se puede pedir, Señor, ayúdeme en esta mañana para que no sea chocado. Cuando yo choco, entonces ya, y debería pagar mucha plata. No tengo dinero, entonces, ¿cómo yo hago? Por eso, no solamente uno puede manejar bien para que no sea accidentado, sino también atrás, de atrás, alguien si corre y choca, ya no puede defender. Un día con mi esposa estaba viajando para llegar al mercado, Mercado Vega, donde vende verdura, etcétera. Mínimo nosotros ya una vez a la semana ya tenemos que irnos al mercado para traer alimentos. En aquel entonces estaba parado nuestro coche, pero de repente me sacudí, ¡pum! ¿Qué pasó? No tan fuerte, sino que ¡pum! Yo estaba observando atrás por medio de vidrio, ya estaba pegado un coche que ya con nuestro coche. Por eso yo bajé. Señor, ¿por qué chocó hacia nuestro coche? Él decía, no choqué nada, no pasó nada. No, yo fui sacudido. Sí, no sé, pero ya no choqué así. Si alguien sí quiere negarse, entonces ya, ¿cómo nosotros podemos juzgar? Significa que Jesucristo estaba diciendo, los que estaban pidiendo gloria de ser humano, también quiere mostrar su capacidad ante la gente, ya recibirán mayor condenación. ¿Por qué? No está llevando el corazón de Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy manso y humilde. Por eso Jesucristo dice que quiero que aprenda a mi corazón. Entonces, aprendiendo el corazón de Jesucristo, siendo discípulo de Jesucristo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser sencillo y humilde o no? Sí, sencillo y humilde, manso también. No puede ser orgulloso, aunque sabe muchas cosas, pero no puede ser altanero ni orgulloso, porque aprendiendo la humildad de nuestro Señor Jesucristo, ya no puede ser orgulloso.
siendo humilde, manso, sencillo. Espero que ustedes también que sean humildes, mansos, y para tratar a la gente no debería mostrar alguna capacidad. Yo sé que algo, no. Nosotros apenas estamos tocando el libro de la Biblia. Cada día cuando nos da sentimiento por medio del Espíritu Santo del Señor, en aquel entonces nosotros podemos transmitir la palabra de Dios, nada más. Si Dios no nos da nada de entendimiento, entonces ¿cómo nosotros podemos sacar y demostrar? No. Por eso yo digo, yo no tengo nada de capacidad. Por eso, para mí es un honor contactar a cada uno de ustedes cada noche. Yo puedo compartir la palabra de Dios por medio de plataforma de Zoom, ingresando a uno de 30 personas cada día y escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Eso es para mi vida, es un honor para glorificar a Dios, porque Dios me dio esta bendición. La verdad que yo no soy una persona que pueda enseñar la palabra de Dios a la gente, cantidad o largamente entre muchos pastores. Pero por la gracia de Dios, en el año 2019, últimamente nosotros podíamos visitar como 30 ciudades en Estados Unidos con el coro Gracia. Qué bueno que completamente después, como antes de iniciar, había reunión entre los miembros de Coro Gracia y también miembros de STEP, todo junto, uno de como 150 personas, ¿no? Así estaba sentado. Primer día que iba a iniciar, yo también estaba sentado para acompañarme con Coro Gracia para hacer gira de cantata navideña en Estados Unidos, como 28 países por ahí. Pero de repente llegó una noticia. Pastor Juan Kim, el día hoy ya usted toca predicación ante todos. Yo estaba muy asustado porque había muchos pastores. ¿Para qué yo? Wow, Dios mío. Y de repente yo fui a cambiar mi ropa para vestirme corbata y traje por la gracia de Dios. Directora de Coro Gracia contactó con el pastor Oxubak en mismo tiempo, en vivo, pastor Oxubak, por medio de celular, estaba conversando. Y luego directamente pastor Oxubak ya nos dio la palabra de Dios. Mucho mejor, en vez de mí, ya pastor Oxubak estaba contando, dirigiendo más o menos 30 minutos en vivo en internet. Estaba muy agradecido al Señor. Y luego nosotros fuimos establecidos como expositores en el tiempo de CLF. Cada ciudad que donde llega Coro Gracia para presentar cantata navideña. Antes de iniciar cantata navideña, nosotros ya podíamos reunir entre los pastores por nombre de CLF y necesitaba cada ciudad y un expositor. Entre como uno de 7 expositores, incluye pastor Oxubak, pastor Inminchores siendo como presidente de nuestra misión y pastor Yonggukpa, hijo de pastor Oxubak, siendo pastor de Nueva York, etc. Incluye yo como uno de 7, ¿no? Y por fin, como más o menos 7 veces o 6 veces por ahí yo estaba teniendo la oportunidad
de presentar la predicación ante los pastores que llegan a alguna ciudad, como 300 pastores, 500 pastores, etc. Y es decir que ya yo no soy una persona que pueda ser elegido y para predicar la palabra de Dios, pero recibiendo la gracia de Dios. Eso es. Cuando llega la gracia, ¿a quién llega? A la gente que no puede hacer nada, pero cubriendo por la gracia. Esa es la gracia. Noé halló la gracia del Señor. Es decir que normalmente Noé era como igual que nosotros, un hombre pecador, andaba con su deseo carnal, pero un día él halló la gracia de Dios. Por eso él podía ser justo y también podía hacer el arca por medio de madera de gofer y construyó el arca de Noé. Significa que nosotros, cada uno de nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios, no somos como sabios, inteligentes, nobles, especialistas, sino que ya nosotros podemos amar a Dios aprendiendo el corazón de Dios. En aquel entonces ya Dios nos da la bendición para que nosotros podamos ser utilizados del Señor. Eso es. Ya últimamente, vamos a ver, 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa? Esta palabra fue escrita en el libro de Salmos 110, el versículo 1. Mi Señor dice a mi Señor. Hay dos tipos de Señor. Sale, Señor, Señor. Esta palabra, ¿de quién será? Del rey David. Ya, mi Señor que dijo, siéntate a mi diestra. En aquel entonces, primero el Señor se llama Jehová. Y luego, segundo Señor es Jesucristo. Por eso el rey David, llamando a Jehová es mi Señor, también él estaba considerando a Jesucristo es mi Señor. Ya, ¿cuántos años diferencia hay de David hasta Jesucristo? Más o menos 900 años. Es decir que después de morir David, iba a pasar casi 900 años, Jesucristo iba a nacer. Pero David, mientras tanto que estaba viviendo en este mundo, por medio de la revelación del Espíritu Santo del Señor, él escuchó la conversación que hizo Jehová a Jesucristo antes de venir Jesucristo al mundo. Escuchó esta palabra. Siéntate en mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son enemigos? Enemigos es pecadores. Los que no aceptan el Evangelio, los que no aceptan la obra de Jesucristo que hizo la justificación, santificación y perfección. Por eso siempre va a decir, perdóneme, 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 hasta morir perdóneme nada más. Nunca había dicho que gracias Señor haber perdonado todos. Gracias Señor haberme hizo como
justo, santo y perfecto. No alcanza ese punto, sino que perdóneme, perdóneme. Llorando, gemiendo, pidiendo disculpa, constantemente, hasta morir siendo pecador. Todos son enemigos. Porque Jesucristo murió por todos y luego todos murieron. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice, uno murió por todos, luego todos murieron. Ya, Jesucristo es el Salvador. El Salvador ya había quitado el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluye el pecado pasado, presente, futuro, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién puede recibir la salvación? El que acepta la redención eterna que hizo Jesucristo. Por eso el rey David ya recibió la salvación, conociendo el Señor. ¿Quién es el Señor? Segundo, donde sale esta palabra, Jesucristo. Por eso, mi Señor. ¿Quién puede decir que mi nieto es mi Señor? No, mi nieto es nieto. ¿Es cierto? Porque mucha gente piensa que Jesucristo es hijo de David, dice. No. Físicamente es como descendiente de David, pero espiritualmente Jesucristo era Salvador siendo creador. Por eso el rey David llamó a Jesucristo como mi Señor Salvador que iba a morir por mis pecados. Aunque hay diferencia de uno de 900 años de David hasta Jesucristo, pero todo lo que había cometido David, ¿quién iba a cargar? ¿Quién iba a solucionar? Mi Señor Jesucristo iba a quitar el pecado del mundo, iba a incluir el pecado que había cometido, adulterando, matando. El rey David ya iba a terminar. Por eso el rey David creyó en Jesucristo, que iba a limpiar todos sus pecados para que él fuera santo, justo, perfecto. Por nadie está teniendo duda que está en el reino de Dios David, Abraham, el rey David, todo está en el cielo. Él está en el cielo por no cometer nada, por eso él está. No, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gracia es muy importante. Porque mucha gente quiere lograr por su obra, cumpliendo mandamiento de Dios, quiere ser salvo, quiere ser hijo de Dios, pero Dios no permita nada. Porque nadie puede cumplir mandamiento de Dios. Por esa razón, en vez de nosotros, Jesucristo tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Por la muerte de Jesucristo ya canceló el precio de todos nuestros pecados. Nos justificó, nos santificó. Busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 23. Voy a leer Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Por eso tiene que poner su nombre, como Juan Kim, siendo justificados. Robert Hall, siendo justificados. María Fuentes, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención eterna que está en Cristo Jesús. Wow.
Según la palabra de Dios, dice que siendo justificados. Pero Satanás, ¿cómo nos engañaba? Siendo pecadores, siendo malditos, siendo inmundos, siendo malhechores, siendo enemigos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy o hasta mañana o hasta 10 años futuro? No sé, no hay fin. Solamente estaba repitiendo: yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. No, Jesucristo nos justificó, nos santificó. Por eso podemos decir por la fe: yo estoy siendo justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo y también por la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eternamente canceló todos nuestros pecados. Solamente nosotros podemos decir amén. Gracias, Señor, por haber quitado todos mis pecados. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, por haber resucitado para justificarme. Gracias, Señor, por enviar los siervos que tienen el evangelio para que yo escuche el evangelio. Nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hasta acá terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enviaba en este lugar para poder escuchar la palabra de Dios. Durante muchos tiempos hemos escuchado, compartido la palabra de Dios. Por eso, la mayoría de los participantes están confiando en Jesucristo. Ya habían recibido el perdón eterno, siendo justificados. Desde mañana nosotros participaremos Campamento Mundial, también CLF. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos lograr espiritualmente, Señor. También nosotros queremos predicar el evangelio al mundo. Espero que abra el camino nuevo para que mucha gente pueda escuchar el evangelio sobre la verdad. Gracias, Señor, por permitir el día de hoy sobre la enseñanza. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.